It's not funny. It's not funny. What happened? Buddy, you ripped my... Oh! That hurts. In bed? In her bed? In her bed, yeah. Hola a todos, a los que están preguntando dónde estamos, aquí estamos. ¿Hoy qué es? Hoy es el 7 de julio. Acabamos de llegar hace como casi 2 horas de una fiesta de cumpleaños para la hija de unos amigos de la iglesia. Y pensamos que los niños iban a irse a la cama bien rapidito, cansaditos, porque han estado jugando horas en el sol. Y no fue así. Recién se fueron a dormir. Son 3 para las 9, así que a las 9 de la noche. Así que unas 2 horas y media más tarde de lo común, pero está bien. Y mañana el 8 tenemos la fiesta de cumpleaños de Sebastián con la familia de Anthony. Su cumpleaños es el domingo, el 9. Por la fiesta mañana y el día después hay más cosas, así que es un fin de semana bien ocupado. Le voy a hacer una torta. Esta es la torta que voy a tratar de hacerle. Y me hace acordar mucho las tortas que mi mamá hacía cuando éramos chicas. Ella siempre nos hizo tortas con diseños para nuestros cumpleaños. Lo hacía para los cumpleaños de nuestros amigos a veces y los papás pedían. Así que voy a tratar de seguir sus pasos, aunque no tengo el don de ella cuando se trata con el horno. Pero vamos a tratar de hacer esto. Lo que me preocupa no es tanto la torta, es... cómo hacer, acá se dice piping, cómo hacer el diseño con las bolsas de icing. Pero vamos a ver cómo sale. Saldrá como saldrá, pero por lo menos puedo decir que le hice su torta de cumpleaños. Va a cumplir 3 años ya. Ya, una locura que tenga ya 3 años, cómo pasa el tiempo. Así que hagamos la torta y por ahí mientras la torta está horneando les doy un update de nuestras vidas, dónde hemos estado, qué hemos estado haciendo. Luis está llorando. Yeah. Así que hablemos una vez que Luis haya dormido y la torta está en el horno. Me pregunto si pueden escuchar los focos, están haciendo bulla porque son los focos equivocados para este tipo de electricidad. ¿Dónde hemos estado? No creo que he subido videos en casi 3 meses por un par de razones. Una de ellas, no, hay varias, pero se me esconde cuál hablo primero. Así que creo que un par de meses, no semanas, un par de meses antes del último video que subí, había un comentario que decía que mis videos habían sido subidos a páginas pornográficas y era uno de los videos donde estaban los niños. No apreté el link, borré el mensaje para que nadie pueda apretar el link. Así que no sé si era cierto, si era solamente para que la gente apriete y lleguen a las páginas donde no deberían estar. Pero me dio un poco de... no sé, me hizo pensar, ¿no? De que es una cosa si suben... Si era cierto, es una cosa si suben
videos míos, ese tipo de página, pasa lo que pasa, pero cuando se trata de niños y niños tan chiquitos, de la manera como está funcionando y dónde está yendo este mundo, sé que hay mucha gente enferma que puede abusar contenido encontrado en YouTube o fotos y cosas así, y no quiero que fotos o videos o partes de videos de mis hijos en ropas de baño o en, no sé, lo que sea, aparezcan en páginas donde no tendrían que estar. Así que eso como que me hizo sentir incómoda, me hizo querer proteger a mis niños más. Así que no los van a ver mucho en los videos, los van a ver un poco, pero ya no quiero que sean el enfoque de vlogs y que no sean el enfoque de este canal, porque también comencé este canal más que todo para hacer estudios bíblicos, devocionales, ese tipo de cosas. Así que como medio que me frenó un poco. Razón número 1. Razón número 2. No he tenido confidence, no confianza, no me he sentido, a ver, un minuto. No he tenido la confianza. Como me ha costado tanto perder el peso del embarazo con el Luis, no me gusta cómo me veo. Así que el sentarme al frente de una cámara me hacía sentir mal, lo poquito que me quedaba de confianza en mi cuerpo se me iba cada vez que me veía en un video, porque es un constante recuerdo, un constante recuerdo de que no he podido parar el peso con todo lo que he tratado. Pero sí que no me gustaba sentarme al frente de una cámara, verme en la cámara o verme en videos que sí subía, porque ya no tengo la cara o el cuerpo que tenía hace 2 años, hace 3 años, y me ha costado mucho aceptar eso, y todavía oro y espero que cambie y que pueda llegar a más cerca del tamaño que tenía antes de niños, pero así que eso también medio que me hizo no querer filmar y no querer hacer más videos. Y también que Dios me ha estado pidiendo que vuelva a hacer devocionales, estudios bíblicos, porque por esa razón fue que yo comencé a grabar videos y a subir videos a este canal. Y aunque he dicho en varios videos, ok, voy a empezar el próximo mes, no he sido obediente en esa área de mi vida espiritual, porque he estado, no enojada con Dios, pero he estado frustrada con mi cuerpo, frustrada con el sentirse de que no hay avance en mi vida. He estado frustrada. Muchos no saben. Así que cuando sacaron la vacuna acá en Canadá para COVID, yo decidí no vacunarme. No tuve paz. El haber estudiado la fisiología humana y la ética del mundo de medicina, una vez que todo empezó a ir contra la ética de medicina, para mí fue una luz roja, y no estuve de acuerdo con la decisión que tomaron de presentar vacunas tan temprano sin haber hecho estudios. Yo estaba embarazada, no me hubiesen podido pagar para que me den la vacuna, y hasta ese día he tomado la decisión de no vacunarme. Mi familia está vacunada, tengo amigos que están vacunados, así que para mí yo creo que eso tendría que haber sido una decisión personal, no algo que a la fuerza la gente tuvo que hacerlo para no perder sus trabajos, para poder ir a ver familiares en otros lugares. Entiendo por qué lo hacían, pero otra vez, la ética atrás de las razones por las cuales lo hacían no hacían sentido, porque no estaban alineadas con la fisiología y la medicina que yo conozco y en la cual he estado trabajando y estudiando desde que tenía 21 años, así que los últimos 13 años. Así que en nuestra área muchos médicos decidieron no tomarla y perdieron sus licencias, les cerraron las clínicas, mucha gente en los hospitales decidieron salir
Así que en Ontario los hospitales están sufriendo porque les falta gente y todavía hasta este día te piden la vacuna para trabajar en un hospital o en un lugar médico. Así que al tomar esa decisión significa que yo perdí mi carrera cuando mi licencia de maternidad terminó con Eloise. Así que he tenido un poco de rabia contra el sistema, un poco de sentirme que después de tantos años de haber estudiado, tantos años de haber dado mi todo a un hospital, lo fácil que fue de ser llamada un héroe por trabajar durante la primera ola de la pandemia embarazada con Sebastián, vas a ser un héroe y en 24 horas de repente todo el mundo te odia. A nadie le importa tener amistad. Perdimos amistades, perdimos hasta relaciones con familiares del lado de la familia de Anthony. Así que también ha sido un proceso de acostumbrarme a estar en casa, de acostumbrarme a no tener una carrera, no tener algo que se sienta que es solo mío, aunque me encanta la oportunidad que tengo de estar en casa con mis niños y criarlos, porque no sé si en América del Sur está alocado el mundo y la gente, pero acá en Canadá ya se la están pasando demasiado con las cosas que están tratando de enseñar y a la fuerza meter al sistema escolar público especialmente. Así que me siento muy afortunada de poder estar en casa criando a mis propios hijos, pero no ha sido fácil, ha sido una batalla mental para mí el cambiar mi pensar a ok, ahora estoy en casa todos los días, no tengo entrada de dinero, lo que pasé 13 años trabajando, estudiando y tratando de subir la escalera en el mundo de medicina y en hospitales, que todo ese esfuerzo terminó en un día porque no me quise dar una vacuna. Así que tampoco no quiero que eso se convierta en una pelea en comentarios de que gente cree que lo tendría que haber hecho, que merezco haber perdido mi carrera, que otros lo apoyen. Honestamente, la opinión de cada persona es la opinión de ustedes. Mi vida es mi vida, yo tomo decisiones por mí misma. Así que con todo eso, la última cosa que quería hacer era tratar de sentarme al frente de una cámara y actuar como que estaba todo bien. También estoy haciendo cupcakes para mi amiga Laura, que tuvo cumpleaños el martes y no nos pudimos juntar porque uno de sus hijitos estaba bien enfermo. Así que sonó el horno, pero no están listas. Así que no quería actuar como que todo estaba bien, con sonrisas falsas, porque en realidad los últimos meses han sido bien difíciles. Y creo que Dios ha permitido eso y lo recibo con brazos abiertos, aunque no me guste, porque había mucho en mi estilo de pensar y hasta mi personalidad que necesitaba más de Dios, menos de mí, y que tenía que cambiar. Así que me fui a Alberta por 6 semanas mientras mi papá estaba en Argentina y me trajo mucha paz el estar ahí. Me dio mucho tiempo para pensar, para pasar tiempo con Dios, para procesar mucho de lo que estaba sintiendo. Así que volví sintiéndome un poco más a paz, con más energía emocionalmente, más confianza en mi propio cuerpo, ya aceptando de que todos tenemos nuestros pasos para tomar en nuestras vidas, que no todo está en mi control, ¿no? Así que me estoy sintiendo mejor, más a paz con lo que es mi vida de momento. Y también tenemos que tomar decisiones. Por muchos meses yo no me sentía que Dios nos estaba llamando a mudarnos. Nos acabamos de mudar
Yo parte de mí no quiere salir de la provincia porque tenemos tan buenas amistades y obviamente los papás de Anthony y su abuela están acá, no los queremos dejar tampoco. Pero mes a mes como que yo y Anthony nos empezamos a sentir, él más que yo, pero yo lo siento un poco más ahora, de que por ahí la mejor decisión sería ir a una provincia que tenga no solamente la política más alineada con lo que nosotros pensamos y queremos, pero también que nos ofrezca una mejor vida, aunque eso suena un poco, I don't know, que no tenemos una buena vida acá, estamos bien, pero para la salud de Anthony, el clima hacia Alberta sería mucho mejor, el estilo de vida con los niños, tienen más oportunidad de hacer deportes y actividades afuera con menos costo hacia nosotros. Así que no sé, sabemos que no nos vamos a mudar por un año, pero ya no sabemos qué va a pasar después de eso. Así que por eso no han visto videos. It's been a lot, así se dice en inglés. Ha sido bastante lo que ha estado en mi mente y al mismo tiempo estoy criando dos niñitos. Anthony, no sé si he hablado mucho de su salud. Por ahí hacemos un video un día explicando lo que él tiene, pero no ha estado sintiéndose muy bien, ha estado con muchos mareos, mucha falta de balance. Ahora está un poco mejor. Así que encima de estar criando dos niñitos chicos y estar procesando todo lo que estaba pasando, parece que no tengo blusa, pero sí tengo un vestido. Un vestido puesto. Ha sido bastante. Estoy mucho mejor ahora, está bien la cosa, me siento más a paz y no creo que van a haber vlogs todas las semanas como antes o 2 veces por semana. Creo que eso lo hacía. Otra vez el horno, a ver. Se me rompió la torta un poquitito, pero creo que lo voy a poder esconder con el icing. Así que olvidé lo que estaba diciendo. Creo que estaba diciendo de que no creo que esté subiendo más vlogs tan a menudo. De vez en cuando sí, pero sí quiero ser obediente a Dios y volver a lo que era este canal cuando Él me pidió que empiece a subir videos. No quiero dar una fecha de cuándo va a empezar eso, porque cada vez que he dado una fecha no lo he hecho. Así que cuando tenga el tiempo, porque estamos bastante ocupados, aunque podría encontrar el tiempo, sé que lo puedo hacer si es que lo hago una prioridad. Y estamos bien, los niños están creciendo bien rápido, están haciendo su natación, jugando afuera todos los días. Se copian tanto, ha estado bien divertido verlos crecer y tener la oportunidad de estar en casa. Ahora sí, ahora al tener hijos entiendo por qué la gente dice el ser madre es el trabajo más importante, porque uno está criando a los adultos del futuro y el mundo necesita buenos adultos. Así que nos veremos pronto, no sé cuándo, pero ojalá pronto. Sean bendecidos.